A continuación vamos a ver las instrucciones lógicas y de desplazamiento. En el caso de las instrucciones lógicas tenemos la ilógica, la OR, la NOR, y inmediata o inmediata, desplazamiento lógico hacia la izquierda y desplazamiento lógico hacia la derecha. Entonces tenemos que la I es una instrucción de tipo R, lo mismo que la O y lo mismo que la NOR. Asimismo, los desplazamientos lógicos a la izquierda y a la derecha son instrucciones de tipo R. De tipo R quiere decir que todos sus argumentos vienen de registros. Luego tenemos las instrucciones I y O, que son de tipo inmediato, que uno de sus parámetros es un valor inmediato. En el caso de las instrucciones S, LL y SRL, las de desplazamiento lógico, vamos a utilizar por primera vez el campo champ, el shift amount de el formato de la instrucción. Este campo lo vamos a utilizar para designar cuántas veces vamos a desplazar una palabra. Y justamente el champ solo tiene sentido en estas dos instrucciones. Nuevamente, son instrucciones lógicas, son las funciones lógicas que se analizaron en los cursos de digitales y vamos a verlas en el formato de un procesador. Entonces, aquí es importante destacar que las instrucciones lógicas se llaman o se dice que son de tipo bitwise. ¿Esto qué quiere decir? Que se realizan bit a bit. Entonces, aunque la unidad mínima de intercambios de datos entre la memoria y el procesador es el byte, nosotros con las operaciones lógicas y con las aritméticas también podemos modificar bits de forma individual. Pero vamos a ver que con las instrucciones lógicas esto es más directo, ya que con las aritméticas tenemos que preocuparnos de los llevos y de los devos. Entonces, si tengo un llevo o un devo, puedo modificar más de un bit. En el caso de las operaciones lógicas, yo tengo total control de cuáles son los bits que yo quiero modificar. Nuevamente, las operaciones van a ser bit a bit. ¿Y cómo es esto de bit a bit? Pues vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a empezar con la instrucción I, con la AND. Entonces, esta instrucción va a recibir tres argumentos que van a ser tres registros. El RD, que va a ser el registro destino donde vamos a guardar el resultado de la operación I entre RS y RT. Entonces vean aquí, justamente en RD vamos a guardar el resultado de la I entre RS y RT. ¿Cuál era la función I en digitales? ¿Cómo se había analizado esto? Pues justamente cuando nosotros analizamos lógica booleana y vimos la conectiva lógica I, pues justamente esta conectiva lo que hace es que si cualquiera de sus entradas es un 0, la salida, el resultado nos va a dar 0. Y solo va a ser 1 cuando todas sus entradas son 1. Esa era la tabla de verdad de la conectiva lógica I. ¿Cómo vemos esto a nivel de procesador? Pues justamente vamos a ver en este caso. Nosotros tenemos esto en el registro RS, esto en el registro RT y vamos a calcular la I, que es lo que se nos va a guardar en el registro RD. Entonces, A en binario sería 1, 0, 1, 0. B sería 1, 0, 1, 1. C, 1, 1, 0, 0. D, 1, 1, 0, 1. E, 1, 1, 1, 0. F sería todo unos. Luego tenemos 0, que sería todos ceros. Y tenemos 1, que sería 0, 0, 0, 1. Estos serían los 32 bits que nosotros tenemos almacenados en el registro RS, cualquiera que sea. En el registro RT
tenemos en los 16 bits más significativos, tenemos unos, tenemos 4 Fs, y en los 16 bits menos significativos tenemos 0, que tenemos 4 ceros, es decir, 16 unos y 16 ceros. Si nosotros hacemos la operación lógica I entre RS y RT, ¿qué obtenemos? Pues justamente vamos a tener que en los 16 bits menos significativos vamos a tener 0. ¿Por qué? Porque los 16 bits menos significativos de RT son 0. Pero vamos a ver que esta operación se está haciendo bit a bit. No se está haciendo de dígito hexadecimal en dígito hexadecimal, ni de byte en byte, ni de palabra en palabra, sino que esta operación se está haciendo bit a bit. Si empezamos del menos significativo hacia el más significativo, entonces ¿qué tenemos? 1 y 0, 0, 0 y 0, 0, 0 y 0, 0. Y así sucesivamente. Vean que en el caso, nuevamente, de los 16 bits menos significativos, siempre vamos a tener 0. Por eso los 16 bits menos significativos son todos 0, porque siempre vamos a tener 0. Entonces, de aquí para allá, siempre en el caso de RT vamos a tener un 0, y en el caso de la I que dijimos, que un 0 en una I nos da la salida igual a 0. Por eso, aquí tenemos todo 0, de aquí para allá. Y a la izquierda, los 16 bits más significativos que tenemos 1 y 1, 1, 0 y 1, 0, 1 y 1, 1, 1 y 1, 1, 0 y 1, 0, 0 y 1, 0, 1 y 1, 1. Y así sucesivamente lo vamos haciendo bit a bit hasta tener el resultado que está abajo. Entonces vean que justamente eso lo podemos calcular más o menos rápido diciendo que A y F, ¿qué estaríamos haciendo? Pues F es todo unos, por lo tanto vamos a tener 0, donde A es 0, por lo que va a quedar igual. Lo mismo B queda igual. Lo mismo C queda igual. D queda igual. Y donde nosotros ponemos 0, vamos a forzar ceros. Y aquí viene un concepto importante, que es el concepto de máscara. Entonces, la máscara y la máscara AND sirve para forzar ceros en bits específicos. Entonces, en los bits que yo quiero tener un 0, simplemente pongo un 0 allí, hago una I con eso y ahí se me va a forzar un 0. Entonces, una I con 0 va a forzar un 0 en ese bit, una I con 1 va a mantener ese bit en el valor que tenía. Entonces, este ejemplo justamente nos hace eso. Los 16 bits más significativos de RS permanecen igual. ¿Por qué? En el resultado, porque estoy haciendo I con 1. Y los 16 bits menos significativos van a forzarse a 0, porque estoy utilizando la máscara I como 0. Y eso venían de estas propiedades de álgebra de Boole, en donde nosotros teníamos que 0 y x es 0, 1 y x es x. Utilizando estas dos propiedades de álgebra de Boole, vamos a utilizar la máscara I para forzar ceros en bits específicos de una palabra, de un registro. Así como tenemos la máscara I, tenemos la máscara O. Entonces, ¿cómo era la tabla de verdad de la O? Pues la tabla de verdad de la O va a ser 0 únicamente donde todas las entradas son 0. Y 1 si alguna de las entradas o todas son 1. Esa era la tabla de verdad de la O. Donde hay un 1, la salida me va a dar 1. Donde hay un 0, la salida me va a dar 0 si la otra también es 0. Solo donde todo es 0, la salida es 0. Importante verlo.
Al igual que la instrucción AND, pues vamos a tener un RD, que es el primer argumento donde vamos a guardar el resultado de la operación lógica O entre RS y RT. Entonces, vamos a hacer esta operación. Tenemos en RS lo mismo de antes, A, B, C, D, E, F, 0, 1. Y en RT, F, 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 0, 0, 0, 0. Entonces 16 bits que son 0, 16 bits que son 1. 1 para acá, 0 para acá. Nuevamente la operación es bit a bit. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que una O con 0 me va a dejar el resultado exactamente igual. Si lo vemos bit a bit, 1 o 0, 1, 0 o 0, 0. Vean que me está dejando todo igual. Entonces, 1 si lo vemos aquí como dígitos hexadecimales, este dígito 1 con este dígito 0 nos va a dar un 1. 0 o 0, 0. F o 0, F. E o 0, E. Una O con 0 me va a dejar exactamente el valor que yo tenía. Una O con 1 me va a forzar unos. Aquí en la O los unos mandan, como en la I mandaban los ceros. Entonces si yo hago una O con 1 me va a forzar un 1 en la salida de la operación. Y justamente aquí es donde yo defino la máscara O. La máscara O sirve para forzar unos. La máscara I servía para forzar ceros. Con la O yo voy a forzar unos en los bits que yo quiera. Y para forzar un 1, simplemente pongo un 1 en esa máscara donde yo quiero que haya un 1 en el registro. Y si hago una O con 0, me da exactamente igual. No modifico ese valor. Y viene de estas propiedades. 0 o X me da X, mantiene el valor. 1 o X me da 1. Lo cambio. También tenemos la máscara O exclusiva, la XOR. Entonces, ¿cómo funcionaba la XOR? Pues vamos a ver. 0 o exclusiva 0, 0. 0 o exclusiva 1, 1. 1 o exclusiva 0, 1. 1 o exclusiva 1, 0. Si nosotros tomamos A como el valor que está en el registro y B como la máscara, entonces vean que si yo hago una máscara con 0, permanece igual. 0 permanece en 0, 1 permanece en 1. Si yo hago una máscara con 1, voy a complementar el valor. 0 pasa a 1, 1 pasa a 0. La máscara O exclusiva va a servir para complementar a 1 donde yo pongo un 1. Entonces vamos a ir al mismo ejemplo de antes. Tenemos los mismos valores en RS y tenemos los mismos valores en RT. En RS y en RT. Y justamente en RT vamos a tener 0 en los 16 menos significativos, 1 en los 16 más significativos. Entonces, ¿qué pasa en una O exclusiva con 0? Pues que permanece igual el valor, no cambia. Una O exclusiva con 1 lo va a complementar. Entonces, tenemos que hacerlo bit a bit. En el caso de A que es 1, 0, 1, 0. Si los complementamos 0 o exclusiva 1, 1. 1 o exclusiva 1, 0. 0 o exclusiva 1, 1. 1 o exclusiva 0, 0. ¿Qué tenemos? 0, 1, 0, 1. Que esto es 5. Y en el caso de B, pues serían los siguientes 4 bits que los vamos a complementar. Esto sería B, 1, 0, 1, 1. Lo complementamos 0, 0, 1, 0 y esto sería 4.
Y en el caso de C, que sería esto que está aquí, pues nos da 0, 0, 1, 1, que es 3. Y en el caso de D, tenemos 1, 1, 0, 1, que lo complementamos nuevamente y nos da 0, 0, 1, 0, que esto es 2. Entonces por eso tenemos estos valores aquí, 2, 3, 4 y 5, que es el complemento de cada uno de estos dígitos que está aquí, A, B, C y D. Nuevamente, vean que la operación es bit a bit, aunque lo hago así como un poco, casi que a nivel de dígito hexadecimal, es bit a bit. Ahora, nuevamente, la máscara O exclusiva, la máscara XOR, ¿para qué sirve? Para complementar. Donde yo pongo un 1 se me va a complementar, donde pongo un 0 se me va a complementar. Sí, perdón, donde pongo un 0 va a permanecer igual, siguiendo las propiedades del álgebra de Boole. 0 o exclusiva 0, 0 o exclusiva X va a permanecer igual, X. 1 o exclusiva X, X', el complemento. Ahora también teníamos la instrucción NOR. Vamos a ver qué hace la instrucción NOR. Pues justamente la instrucción NOR es opuesta a la instrucción OR. Así como la instrucción OR, donde tengo un 1, me va a dar un 1, la instrucción NOR es todo lo opuesto. Si yo hago una NOR con 1, cualquiera de las entradas es 1, la salida me va a dar 0. Y la salida va a ser 1 única y exclusivamente si todas las entradas son 0. Entonces, volvemos al mismo ejemplo de antes. En el ejemplo de antes, pues simplemente tenemos que aquí estos 16 bits son 0 y estos 16 bits son 1. ¿Qué pasa? Pues cuando nosotros tenemos unos en las entradas, como en estos 4 dígitos, que son todos unos, un 1 en una NOR me va a dar 0. Entonces aquí tenemos estos ceros. Y un 0 en una NOR, pues va a depender de la otra entrada. Si es 0, va a ser 1. Entonces vean que en el caso de E, ¿qué tenemos? E va a corresponder a estos 4 bits que están aquí. Esto es E. Únicamente tenemos 0 y 0 en el menos significativo. Aquí tenemos 3 unos. En una NOR, un 1 nos va a dar 0 en la salida. Entonces aquí tenemos un 1. De ahí viene este resultado. F son todos unos. Entonces nos va a dar 0. Luego tenemos 0. Y luego tenemos otro 0. Pues eso en una NOR nos va a dar todo unos, que esto es F. Y en el caso del último dígito hexadecimal, los últimos 4 bits, pues tenemos que son 1 y 0, que nos da eso que es E. Muy bien, por aquí la NOR. Pero vamos a ver por qué en el procesador implementan la NOR. Así de principio la NOR parece que no tiene mucha utilidad. Vamos a hacer una tabla reducida de la NOR. Entonces vamos a decir qué pasa cuando yo hago una NOR con 0. Si tengo un 0 me va a dar un 1. Y si tengo un 1 me va a dar un 0. Vean que NOR con 0 es igual a la función NOT, es decir, a invertir, a complementar cada uno de los dígitos. Entonces, en este ejemplo, yo en el caso de RS tengo el mismo caso de siempre, A, B, C, D, E, F, 0, 1. Y en el caso de RT puse 0 en todos. Y justamente vean que vamos a complementar cada uno de los bits. En este caso nos va a dar el opuesto. NOR con 0 se convierte en el operador NOT, es decir, complementa a 1. Entonces nos va a ser realmente útil para hacer eso, para invertir dígitos. Y ahora vean esto también, el registro RET
Están todos ceros. ¿Qué registro tenemos que sea todos ceros? Pues el registro 0. Ese registro es un 0 fijo. Entonces lo podemos utilizar cuando ocupemos complementar. Muy bien, nos quedan dos instrucciones más, los de desplazamiento lógico. En este caso tenemos desplazamiento a la izquierda, que en las instrucciones de desplazamiento nosotros vamos a dar un registro destino donde vamos a guardar el resultado y un registro fuente donde vamos a coger el valor y vamos a darle un champ, un número de veces que vamos a desplazar. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Vamos a ver esta instrucción SLL T1 T0 4. Nuevamente T1 es donde vamos a guardar el resultado. T0 es el registro que vamos a leer sobre el dato que vamos a operar. Y en este caso la operación consiste en desplazar 4 veces a la izquierda. Entonces, si nosotros esto lo vemos en binario, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos el registro T1. Lo que está aquí es el registro T1. Vean, esto es 1010 que es A, 1011 que es B y así sucesivamente hasta 0001 que es 1. Muy bien. Y ahora, ¿cómo se haría este desplazamiento lógico? Estamos desplazando 4 veces hacia la izquierda. Entonces, desplazar 4 veces a la izquierda es meter por la derecha 4 ceros. Siempre 4 ceros. Y este se va a desplazar hasta aquí. Este se va a desplazar hasta aquí y así sucesivamente vamos a ir desplazando todo. Vean que estos 4 bits que están aquí van a pasar aquí. Estamos desplazando 4 posiciones esta palabra. Los 4 bits más significativos los vamos a perder. Y en los 4 bits menos significativos, nuevamente vamos a meter ceros. Tantos ceros como número de veces vamos a desplazar. En este caso vamos a desplazar 4 veces, por lo tanto vamos a meter 4 ceros. Entonces vean que si lo vemos en hexadecimal, estamos desplazando de dígito hexadecimal a dígito hexadecimal, metiendo un 0 en el dígito hexadecimal menos significativo y perdiendo el dígito hexadecimal más significativo, que es el A. Entonces, nuevamente la instrucción SLL va a desplazar bit a bit un registro. ¿Cuántas veces? Lo que nosotros le decimos en el campo champ. Ahora vean qué interesante. En el formato de instrucción nosotros tenemos que el campo champ es de 5 bits. ¿Por qué de 5 bits? Y esos 5 bits son 5 bits sin signo, es un número sin signo. ¿Qué pasa? Con 5 bits yo puedo o tengo el rango de números sin signo de 0 a 2 a la 5 menos 1, es decir, de 0 a 31. ¿Qué pasa? ¿Qué es desplazar 31 veces? Es agarrar este bit y llevarlo hasta el bit más significativo, llevarlo hasta aquí. Eso es desplazar 31 veces. ¿Tiene sentido desplazar 32 veces? No, desplazar 32 veces sería hacer la palabra 0. Y lo mismo 33, 60, 50 veces. No tiene sentido. Lo más que yo puedo desplazar una palabra es 31 veces, que es agarrar el bit menos significativo, llevarlo al bit más significativo y todos los demás bits hacerlos 0. Por eso es que el champ es de 5 bits, porque únicamente yo puedo desplazar
como máximo 31 veces una palabra de 32 bits, sin que se vuelva cero completamente. O sea, sin que se vuelva por fuerza cero. Podría volverse cero si el bit menos significativo es un cero. Ahora, más sobre el SLL. Vamos a considerar esos 3 ejemplos que están aquí. Entonces, estos 3 ejemplos que están aquí, ¿qué estamos haciendo? Vamos a ver. Estamos agarrando y desplazando esto una vez, 2 veces o 4 veces. Entonces, si yo agarro este número que está aquí y lo desplazo una vez, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter un 0 y todo lo demás lo voy a desplazar. Este número que está aquí es 1010, que es igual a 10 en decimal. Y este número que está aquí es igual a 20. Si yo lo desplazo 2 veces, ¿qué pasa? Pues meto 2 ceros y todo lo demás lo desplazo. Pues esto que está aquí es igual a 40. Y si lo desplazo 4 veces, vamos a tener 1010, que lo tenía antes en los 4 bits menos significativos, ahora lo desplacé a los 4 bits más significativos y eso es igual a 160. ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando es que el SLL sirve para multiplicar por 2 a la n, donde n es el número de veces que se desplaza. Entonces vamos a ver que el SLL nosotros lo vamos a utilizar muchísimo para multiplicar por 4. ¿Por qué por 4? Porque ¿se acuerdan de los arrays? Cuando nosotros hablábamos de los arrays, que decíamos que si yo quiero agarrar y direccionar el iésimo elemento del array, ¿esto qué era? Era la base del array más i por 4. ¿Cómo multiplicamos rápidamente por 4? Pues justamente desplazando 2 veces a la izquierda. Entonces el SLL lo vamos a utilizar muchísimo para eso. Por último tenemos la instrucción SRL. La instrucción SRL lo que va a hacer es un desplazamiento a la derecha. Entonces, al igual o en forma similar al SLL, aquí vamos a desplazar hacia la derecha. Entonces, vamos a meter tantos ceros por la izquierda como nos diga el champ. En este caso 4, pues metemos 4 ceros. Y vamos a desplazar todo 4 veces. Vamos a desplazar 4 veces y vamos a perder los bits menos significativos, los n bits menos significativos, donde n es el número de veces que desplazamos a la derecha. En este caso, pues perdemos esos 4. Nuevamente, esta instrucción lo que va a hacer es desplazar bit a bit un número de veces que nos dice el campo champ. Y el desplazamiento en este caso es hacia la derecha, no hacia la izquierda como el SLL. Al igual que el caso anterior, vamos a ver esto. Entonces, el SRL podemos desplazar este número una vez. Entonces lo desplazamos una vez, vamos a meter un 0 por aquí y eliminamos un bit. Básicamente nos da este resultado que está aquí, que es 16. El siguiente, desplazamos 2 veces, pues sería meter 2 ceros y eliminar de aquí 2 ceros, que es este número que está aquí, que es 8. Y si desplazamos 4 veces, pues es agregar 4 ceros y eliminar los 4 bits menos significativos, que nos da esto que está aquí, que es 2. ¿Qué está pasando? Pues al igual que el SLL sirve para multiplicar por 2 a la n, el SRL sirve para dividir por 2 a la n, donde n nuevamente es el número de veces que se desplaza. Vamos a hacer ejemplos ahora. Entonces, se desea hacer que el número almacenado en ese 0 sea un número par. ¿Cómo sabemos
si un número es par o es impar. En binario es muy sencillo. Si el número acaba en 0, es par. Si el número acaba en 1, es impar. Eso es súper sencillo en binario. Entonces, si yo quiero hacer que un número sea par, ¿qué tengo que hacer? Necesito que el bit menos significativo sea igual a 0. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a ver. Necesito forzar un 0 en el bit 0, en el bit menos significativo. Entonces vean que yo necesito hacer una i con todo unos. ¿Se acuerdan la i, la máscara i? ¿Qué hacía la máscara i? Pues cuando yo hago una i con 0, voy a forzar un 0. Si hago una i con 1, voy a dejar el número exactamente igual. Entonces yo voy a querer hacer una i con todo unos menos el dígito menos significativo, el bit menos significativo. Entonces vamos a ver. Vamos a ir combinando cosas que ya hemos visto. Louis, ¿qué hace la instrucción Louis? Va a agarrar en un registro que yo le digo T0 y va a guardarme en ese registro, va a almacenarme el número que yo le indico aquí. En este caso, 0x F, en los 16 bits más significativos. Y en los menos significativos, ¿qué hacía el Louis? Ponía 0. Eso hacía el Louis. Y ahora yo qué hago? Hago un add i con esto. ¿Por qué con esto? Vamos a ver qué haría este add i. Pues haría que en T0 vamos a guardar T0 más esto. Vean que estos son 16 bits menos significativos. Entonces vamos a tener ahora en T0 F, E. ¿Por qué E? E es igual a 1, 1, 1, 0 en binario. E en hexadecimal es igual a esto en binario. El bit menos significativo es un 0. Entonces, si yo hago una máscara con esto que tengo ahora almacenado en T0, pues justamente voy a forzar un 0 en el bit menos significativo. Y para eso utilizo la instrucción i. Entonces ahora hago una i de ese 0, que es el número que quiero hacer par, con ese 0, porque justamente es el número que quiero hacer par, y T0, que es la máscara i que yo acabo de definir, que tiene un 0 en el bit menos significativo. Entonces esto va a hacer que ese 0 sea un número par. Siguiente ejemplo es muy parecido. Ahora yo quiero hacer que el número que está almacenado en ese 0 sea un número impar. Al igual que antes, pues un número impar es un número que el bit menos significativo es 1. ¿Cómo hago yo para forzar un 1 solo en el bit menos significativo dejando todos los otros bits igual? Pues simplemente hago una O con 1. Entonces, ¿cómo cargo un 1 en un registro? Pues con esta instrucción que está aquí. En T0 vamos a guardar 0 y 1. 0 más 1, es decir, un 1. Y simplemente hago una O con eso. Y con esto vamos a hacer que el número que está almacenado en ese 0 sea un número impar. Estoy forzando un 1 en el bit menos significativo. En programación vamos a ver, y ahora con los ejercicios, vamos a ver que existen muchas formas de hacer las cosas. Pues aquí tenemos al menos dos opciones de hacer esto. Opción 1, cargar una máscara y luego hacer una OR. Opción 2, pues simplemente utilizar el OR i, porque en este caso yo solo quiero cambiar el dígito menos significativo, el bit menos significativo. Poner un 1 en el bit menos significativo.
los 16 bits más significativos los quiero dejar igual. Cuando yo hago un OR I o un AND I o cualquier instrucción de tipo inmediato, lo que yo le doy aquí van a ser los 16 bits menos significativos. Es decir, esto va a tener los bits del 0 al 15. En el 0 va a tener un 1 y del 1 al 15 va a tener 0. Pero ¿qué pasa? Yo estoy haciendo una operación con un registro de 32 bits. ¿Qué va a pasar con los bits del 16 al 31? Pues en el caso de una instrucción inmediata de este tipo, pues estos van a tener 0. Entonces me viene muy bien en este caso para nada más cambiar el bit menos significativo. Vean que con el ejemplo anterior no hubiera podido hacerlo porque en el caso de la AND pues me hubiera forzado ceros en los 16 bits más significativos. En el caso del ejemplo anterior sí necesitaba cargar la máscara porque yo ocupaba los 32 bits. En este caso solo ocupo el bit menos significativo y puedo hacerlo con un OR I. Ahora, se desea hacer que el número almacenado en ese 0 cambie la paridad. Pues simplemente para cambiar la paridad tengo que complementar el bit menos significativo. ¿Qué hago para complementar? Pues utilizo la O exclusiva. Entonces, al igual que antes, yo solo necesito tener en T0 un 1. Es decir, un 1 en el bit menos significativo. Y hago una O exclusiva. Y con esto pues voy a complementar el bit menos significativo y por lo tanto voy a complementar la palabra. Voy a básicamente cambiar la paridad porque estoy modificando únicamente el bit menos significativo. Muy bien. Ahora vamos a hacer un último ejemplo y ya pasamos al periodo de ejercicios, que la idea es que los ejercicios los realicen ustedes. Entonces, los ejercicios van a ser de este tipo. Entonces, por eso vamos a hacer este ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Tenemos ese dato almacenado en T0. X31, X30, X29, etc. Tenemos ahí n cantidad de bits. Y queremos que se cargue en T3 el dato mostrado. Es decir, que se guarde en T3 los 16 bits más significativos de T0 tal y como están en T0. Y luego se guarden 4 unos, 4 ceros, 4 unos, 4 ceros. Eso es lo que se desea hacer. ¿Cómo podría yo realizar este ejercicio? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues justamente lo que puedo hacer es esto que está aquí. Vamos a ver. Necesito conservar los 16 bits más significativos de T0. ¿Okay? ¿Cómo puedo hacer eso? Vamos a ver qué pasa si yo cargo en T1 ese valor que está ahí, que lo cargo con el LUI. Pues básicamente, si yo ejecuto esta instrucción LUI, en T1 se me va a cargar 0x, F, 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 F y luego 4 ceros. Nuevamente, ¿se acuerdan que el LUI en los 16 bits menos significativos me va a guardar 0? Entonces vean que yo ahora haciendo esto, una I con este valor que tengo aquí, ¿qué voy a tener? Pues vamos a ver. Si yo hago una I y guardo el resultado en T3 de esta máscara que acabo de cargar y T0, vean que aquí simplemente lo que voy a hacer es poner 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y así sucesivamente en los 16 bits más significativos y
voy a tener 0 en los 16 bits menos significativos. ¿Qué habíamos dicho de la máscara I? Que la máscara I con 0 nos va a forzar un 0 y la máscara I con 1 nos va a dejar el dato exactamente igual. Entonces, cuando yo hago esta operación I, que sería esta segunda instrucción, pues justamente en T3 me va a quedar 0x, o más bien no lo hagamos en hexadecimal, hagámoslo en binario, que en binario sería 0b, x 31, x 30 y así sucesivamente hasta x 16. Y los 16 bits menos significativos van a ser 0, porque estoy haciendo una I con 0. Muy bien, ya tengo la mitad hecha. Ya tengo en T3 x31, x30, x29 hasta x16. Ahora, ¿qué hago con los bits menos significativos? Todavía me falta almacenar lo otro. Pues vamos a ver qué es lo otro que me falta almacenar. Lo otro que me falta almacenar son los 4 unos, que sería igual a f, 0, que sería 0, otros 4 unos, que es igual a f, y estos 4 ceros, que es igual a 0. Entonces simplemente hago una OR I con ese valor, F0, F0. Y ya en T3 me queda el resultado que yo quería, que es lo que nos decía el enunciado. Muy bien, ahora pasemos a los ejercicios. Este es el ejercicio 1. Dado los datos almacenados en T0 y en T1, realice un programa que obtenga el resultado mostrado en T3. Entonces vean que en este caso yo tengo en T0 de x31 a x0, en T1 de y31 a y0. Y ahora yo quiero en T3 guardar de x17 a x31 y de y16 a y0. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces tomen un momento para resolver este ejercicio y luego seguimos con la solución. Muy bien, ¿cómo resolvemos este primer ejercicio? Para resolver este primer ejercicio, entonces tenemos que ver que de T0 yo quiero conservar los 15 bits más significativos. Es decir, yo voy a querer eliminar de T0 los 17 bits menos significativos. ¿Cómo conservo bits? Pues con la máscara I. Entonces yo puedo poner una máscara I y poner un 1 en los bits que yo quiero conservar, que son los 15 bits más significativos. Es decir, desde x31 hasta x17. Y luego en los otros poner 0. Todo 0 hasta desde x16 hasta x0. Muy bien. ¿Con eso qué tenemos? Pues tenemos que estos primeros 4 bits son f. Luego estos otros 4 van a ser otra f. Estos otros 4 van a ser otra f. Y estos otros 4 van a ser una e. Yo quiero entonces hacer una máscara I con un valor que en este caso vamos a guardar en S0, que va a ser igual a 0x f f f e, y LUI automáticamente me guarda 0 en los 4 dígitos hexadecimales menos significativos. Entonces ahí me guarda el LUI automáticamente 0. Entonces al hacer una I con esto, yo voy a conservar de x31 hasta x17. Entonces esta instrucción, que sería la I, con esta máscara que yo definí aquí, va a almacenarme en T3 x31
hasta x17 y luego 0 hasta x0, que bueno, hasta el bit 0 que también va a ser 0. Entonces con esto ya tengo la mitad del ejercicio. Ahora bien, en el caso de T1, ¿yo qué quiero conservar? Quiero conservar lo opuesto que conservé en T0. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a complementar la máscara. Vean que ahora S0 va a ser igual a 0x 0, 0, 0, 1, f, 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 f. Es decir, donde antes habían ceros van a haber unos y donde antes habían unos van a haber ceros. Cuando yo hago esa instrucción I, ¿qué voy a tener en S1? En S1 voy a tener 0, 0 y luego voy a tener Y16 hasta Y0. Voy a conservar donde tengo 1 y voy a poner ceros donde tengo ceros con la instrucción I. Y luego simplemente hago una suma lógica, que una suma lógica es una OR entre S1 que tiene las Y, T3 que tiene las X y el resultado lo guardo en T3. Y al hacer esta operación, pues justamente ya tengo lo que estoy buscando, que es tener en T3 desde X31 hasta X17 y de Y16 hasta Y0. Nuevamente, esta es mi solución. Ustedes al hacer el ejercicio pudieron encontrar otras soluciones que también llevan a este resultado. Por ejemplo, pudieron agarrar T0 y desplazarlo a la derecha hasta llevar el X17 a X0, es decir, desplazarlo 17 veces, luego devolverlo a la izquierda y ya con eso tienen el X31 a X17. Con el Y, pues lo desplazan a la derecha y luego lo desplazan a la izquierda y luego a la derecha y ya tienen el Y. Y luego hacen la suma lógica. Eso es otra solución. En este caso yo lo hice con máscaras porque es el tema que estamos viendo. También se puede hacer con desplazamientos y se podrá hacer de más de una forma. Eso lo entretenido de programación, que no hay una única forma de resolver un ejercicio. Existen múltiples formas de hacerlo. A nivel de programación ya más avanzada, pues sí se pueden hablar de formas correctas de hacer las cosas y formas no tan correctas. Y luego ya a nivel de código, pues se puede hablar de qué código es más legible y qué código es menos legible. Entonces, pues, pero digamos que de momento cualquier solución que resuelva el problema es una solución válida. Siguiente ejercicio. Nuevamente, dado los datos almacenados en T0 y en T1, haga un programa que nos dé el resultado que está en T3. Entonces vean que en este caso lo que estamos haciendo es intercambiando X y Y, o sea, X31, Y30, X29, Y28, X27, Y26 y así sucesivamente hasta X1, Y0. Entonces, como que los impares son X y los pares son Y, por así decirlo. Los estamos intercambiando. Nuevamente, tomen un tiempo, pónganle pausa al video y resuelvan este ejercicio. Y en un momento continuamos con la solución. Muy bien, ¿cómo sería la solución de este ejercicio? Vamos a ver. Pues justamente lo que yo quiero tener es conservar las X impares. Si lo vemos desde el punto de vista de T0, yo quiero conservar las X impares y desde el punto de vista de T1 quiero conservar las Y pares. Entonces yo quiero hacer una I con 1 aquí para conservar el X31
y un 0 aquí para eliminar el x30. Un 1 para el x29, un 0 para el x28. Y así sucesivamente. Siempre va a ser 1, 0, 1, 0. Pues 1, 0, 1, 0 justamente es igual a A en hexadecimal. Entonces, básicamente yo quiero cargar todo con A. Entonces, lo tenemos que hacer. Si quiero cargar 32 bits, pues tengo que hacerlo en dos partes. La primera parte con el LUI, que el LUI nuevamente nos va a cargar en los 16 bits más significativos el valor que pongo ahí y 0 en los 16 menos significativos. Luego voy a hacer una OR-I. ¿Por qué una OR-I? Porque la OR-I nada más me va a afectar los 16 bits menos significativos. Entonces, los más significativos van a quedar igual como yo los puse, las 4 A's, y ahora estoy haciendo una OR-I con otras 4 A's. Entonces ya tengo ese valor en ese 0, que es la máscara que me va a permitir conservar los X impares. Entonces efectivamente hago esa operación y por lo tanto en T3 vamos a tener los X impares. Vamos a tener X31, luego un 0, X29, luego un 0 y así sucesivamente hasta X1 y luego un 0. Ya tengo los X impares. Ahora, ¿cómo hago para tener los Y pares? Pues sería la máscara para esto sería el opuesto al anterior y lo podemos ver. O sea, al opuesto me refiero al complemento a 1. O como decíamos en digitales, invertir. Básicamente yo quiero tener ceros en los impares y unos en los pares. ¿Qué? Es el opuesto de esto. 0, 1, 0, 1. Que esto es igual a 5. ¿Cómo hago yo para simplemente, si ya tengo eso, no tener que hacer un LUI con 5, 5, 5, 5 y luego hacer un ORI con 5, 5, 5, 5? Lo puedo hacer todo con una instrucción, ¿no? Pues lo puedo hacer con un NOR, con 0 para complementar, o puedo hacerlo como en este caso, desplazando una vez a la derecha. Entonces ahora, al hacer esto de desplazar una única vez a la derecha, ese 0 va a ser igual a todos 5. 5, 5, 5 y otros 4 5. Okay. Y ahora hago una I. Entonces vean que el resultado lo estoy guardando ahora en T2. En T2, ¿qué voy a tener? Voy a tener un 0. Luego vamos a tener Y30. Luego otro 0. Y28. Y así sucesivamente hasta que tengamos un 0 y tengamos Y0. Entonces en T2 tengo los Y pares y en T3 tengo los X impares. Ahora hago una suma lógica, una OR de T3 y T2 y el resultado lo guardo en T3 porque es donde el enunciado me pedía tener el resultado final. Y al hacer esto, pues ya tengo el resultado esperado. T3 va a ser igual a X31, Y30 y así sucesivamente hasta X1, Y0. Muy bien. Ahora vamos a hacer el último ejercicio de este tipo. Dado los datos almacenados en T0, T1, realice un programa que obtenga eso. Entonces vean que esta vez ya es un poco más raro. Y ahora quiero tener X31 y X30, pero complementados. Y X29 y X28 también complementados, X27 complementados. Luego de Y26 a Y22, luego 3 ceros, luego 6 unos, luego Y, luego X. Y al final quiero tener ahí unas Y's que también están complementadas y X1 y Y0 complementado. Es un poco más difícil. Ya voy a tener que usar máscaras de O exclusiva para complementar.
Máscaras de X, de Y, máscaras Y y O para forzar ceros, para forzar unos. Ya es un poco más complicado este ejercicio. Entonces, tómense su tiempo. Mi recomendación es primero piensen en las máscaras que van a utilizar. Tómense su tiempo para resolverlo. Y una vez que lo resuelvan, pues se fijan a ver en la solución. Continúan con el video. Muy bien, seguimos. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer este ejercicio. ¿Cómo podemos pensarlo? Pues pensemos en todas las máscaras que vamos a ocupar. Entonces, lo primero, o como planteo este ejercicio, se puede hacer de muchas formas, pero digamos, esta forma que lo resolví es una forma un poco más estructurada, como que sea más sencilla de seguir. Entonces, lo primero, voy a definir las máscaras X, es decir, las X que yo quiero conservar. Entonces, las máscaras X, pues yo voy a poner un 1 en las X que quiero conservar. Entonces, vamos a poner un 1 en todas las X que yo quiero conservar. ¿Que cuáles son? De X31 hasta X27. Son las X que yo quiero conservar. No importa si son complementadas o sin complementar, pero son las X que yo quiero conservar. Y luego quiero conservar, ¿qué más? El X7, el X6 y el X5. X7, X6, X5, X4 y por aquí tenemos un X1 también que quiero conservar. Yo quiero conservar esos y todos los demás van a ser ceros. Y justamente cuando yo hago esos unos y esos ceros, pues yo voy a tener que la máscara que voy a necesitar cargar es esta que estoy definiendo aquí abajo. Es decir, yo en ese cero voy a tener la máscara de los X que quiero conservar y esa máscara va a ser F8, 0, 0, 0, 0, F2. Esos son los X que yo voy a querer conservar. Luego me hice otra máscara que la vamos a hacer con otro color, con verde puede ser, que son los X que yo voy a querer complementar. Entonces, ¿cuáles son los X que quiero complementar? Estos que estoy poniendo aquí, X31, 29, 28 y 27. Estos los quiero tener complementados. Los otros X los quiero tener iguales, según lo veo en T3. Entonces son los que quiero complementar. Y a partir de los que quiero complementar, pues yo defino la máscara de los X que quiero complementar, poniendo un 1 en los que quiero complementar. Y esa máscara la guardo en S1. Y en S1 tengo la máscara de los que quiero complementar, que en este caso sería F8, 0, 0. Y el UI me carga automáticamente 4 ceros. Entonces esos son la máscara de los X que quiero complementar. Ahora hice la máscara de los Is, de los Yes que quiero conservar. ¿Cuáles son los Yes que quiero conservar? El 26 al 22. Estos de aquí. También quiero conservar del 12 al 11. Entonces, estos y el 10 también lo quiero conservar. El 9, el 8. Luego luego son X. Luego quiero conservar el Y3, el Y2 y el Y0. Esos son los que quiero conservar. Entonces, poniendo unos en los que quiero conservar y 0 en los que no quiero conservar, pues voy a formar esta máscara. Entonces, esta máscara la vamos a guardar en S2 y va a ser igual a 0x, 07, C0, 1F, 0D. Esa es la máscara de los Yes que quiero conservar. Y la máscara de los Yes que quiero complementar,
pues los que quiero complementar son los últimos únicamente. No quiero complementar ningún Y de los más significativos ni de los de en medio, sino únicamente los últimos, que son Y3, Y2 y Y0. Son los que quiero complementar y eso me va a dar la máscara esta que voy a almacenar en S3, que es 0x, los 16 bits más significativos van a ser 0 y los 16 menos significativos son iguales a lo que estoy cargando. Y por último, vamos a ver la máscara 1, que la máscara 1 es donde yo voy a querer poner unos. Entonces, ¿dónde voy a querer yo poner unos? Pues yo voy a querer poner unos en donde hay un 1 en T3. Entonces, haciendo eso, obtengo esa máscara 1 que está ahí especificada. La máscara 1 que especifico aquí. Entonces, una vez que defino todas mis máscaras, las máscaras donde quiero tener X, donde quiero tener X', donde quiero tener XY, donde quiero tener Y', donde quiero tener 1, que es esta última, que esta la almacenamos en S4 y que sería 0x0007 E0000, que básicamente son donde quiero tener 1, que son estos unos que están aquí. Muy bien, una vez que defino mis máscaras, entonces ya puedo hacer las operaciones. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que tengo que hacer? Pues básicamente las operaciones que tengo que hacer son is o exclusivas y ors para sumar resultados. Entonces, en este primer caso, ¿qué tengo en S0? En S0 tengo mi máscara X, la máscara de los X que quiero conservar. Entonces, al hacer T0 y S0 en T4, me van a quedar los X que quiero conservar. Luego, en S1 que tengo, los X', los que quiero complementar. Entonces, nuevamente, en T4 tengo los que quiero conservar y ahora voy a tener la combinación de X' con X que yo necesito. Ya en T4 voy a tener entonces los X y X' como los quiero en T3. Luego, en T5, al hacer la máscara con S2, en S2 que tengo la máscara Y, pues voy a tener los Y's que quiero conservar. En S3 tengo la máscara Y', y entonces al hacer una O exclusiva con unos en los que quiero complementar, pues en T5 voy a tener entonces la combinación de Y', Y' que ocupo. Entonces vamos a ver, en T4 ya voy a tener los X', X' que quiero. Y en T5 voy a tener los Y's y Y's' que ocupo. Pues ya puedo entonces hacer una suma lógica. Y entonces en T3 ya tengo el resultado de X, X', Y, Y' que quiero tener. Ahora, ¿qué me falta? Pues agregarle los unos. ¿Y los unos en dónde los tengo? En S4. En S4 tengo la máscara donde quiero poner unos. ¿Cómo puedo forzar unos? Con una O. Y entonces, ya aquí al final de T3 me va a quedar la combinación de X, X', Y, Y' y unos que tenía definido como resultado. Okay. Nuevamente, este ejercicio ya es un poquito más complejo y la idea era que utilizaran máscaras que fueran planteando todas las máscaras y por eso lo hice de esta forma, para que fuera un poco más ordenado. Primero definimos todas las máscaras que vamos a ocupar y luego hacemos las operaciones lógicas con esas máscaras. Hasta aquí las instrucciones.
lógicas y de desplazamiento. Ahora seguirían las últimas instrucciones que vamos a ver, que son las de saltos. Entonces, eso siguen en el siguiente video.